Good morning for everyone. Welcome Jennifer, Juan, Catherine, Ana, Michael, Laura, Camila, Santiago, Alexandra, Fabián y la persona que aparece como HP. Les voy a compartir pantalla para recordarles la navegación. Por favor, a través del chat me indican si visualizan o si se les congela la pantalla. Entonces recuerden que ingresan a cena.territorio.la o pueden ingresar directamente desde Cena Sofía Plus, como lo prefieran. Cuando ingresan, le deben dar acá ingresar a cursos. Inmediatamente les sale la opción para colocar sus datos personales, sea tarjeta de identidad, sea cédula de ciudadanía, ponen su contraseña y le dan ingresar. Entonces yo acá estoy ingresando. Y cuando ustedes logran ingresar, recuerden que les aparece el curso. En este caso, English That Works Too. ¿Cierto? Recuerden que es importante que ustedes verifiquen los anuncios, que es los que yo les estoy publicando, que es estos que les salen acá. ¿Logran visualizar bien la pantalla? Logran visualizar bien la pantalla, entonces salen los anuncios. Recuerden que deben ingresar por contenido del curso, por el centro de calificaciones y los foros. Esos son como los 4 aspectos importantes para revisar. En el caso de Ana, que dice que no sale ninguna actividad para realizar, usted debe verificar que le llega automáticamente al correo semana a semana cuáles son las actividades que debe realizar. Si usted no puede ingresar a estos chats, a estas videoconferencias, yo la invito a que revise permanentemente la plataforma. A usted no le van a salir si usted no las busca. Esto empezó el 2 de julio, finaliza el miércoles. Y yo hoy les voy a explicar la siguiente actividad, Activity 2. ¿Por dónde ingresan? Ustedes saben que para los foros ingresan por foro, que para las actividades ingresan por contenido del curso, proyecto. Vamos a ir a Activity 2, en el caso de Juan que no puede ingresar al foro, revise por favor la videoconferencia anterior. Cuando usted le da acá al foro, él tiene el enlace al foro. Si no tiene el enlace, ingresa desde la principal y por favor revise la videoconferencia para que sepa cómo participar. Bueno, vamos entonces con Activity 2. Recuerden que tenemos Learning Guide 2, que la podemos descargar desde acá. Ya nosotros decidimos, acá no la visualiza en PDF online. Y desde acá la podemos descargar y guardarla para conservarla, nos da la introducción, toda la información. Importante el resultado para saber, cuando yo reviso las notas, ir a mirar este rack que se llama narrar para ver las notas. Acá está como todo el despliegue de toda la información y de todas las actividades que hay que realizar y por dónde se encuentran. Entonces acá ya estamos. Recuerden que deben revisar el material, en este caso es What Happened, lo descargan, ven la versión multimedia van a visualizar las respuestas y está la versión descargable que ahorita lo vamos a revisar. Además de este material principal, siempre nos viene un material adicional. En este material adicional tenemos una versión de glosario
multimedia, una versión descargable del glosario y un documento en Word con explicaciones adicionales. Ahí está cargando el documento en Word. A mí siempre me gusta empezar la explicación con este documento porque es el que si escasamente revisan el principal. Esperemos entonces a que Word responda. Bueno, mientras tanto les voy mostrando. A ver, yo cierro acá. Cerremos acá. Ahí están visualizando territorio, ¿cierto? Entonces acá tenemos tres evidencias. Tenemos la evidencia Interactive Activity Telling a Story. Recuerden que cuando ustedes ingresan a las actividades interactivas, es importante que ustedes visualicen Software Requirements. Por favor, vayan a la primera videoconferencia donde yo les expliqué cuáles son los programas que deben actualizar para poderlos visualizar correctamente. Le dan acá en ver Scorn. Tenemos dos actividades entregables que se llaman Memorable Moments y My Favorite Vacation. Cuando usted ingresa, digamos, a esta primera, recuerden que ustedes siempre lo descargan desde acá. Entonces le damos descargar. Y desde aquí mismo lo enviamos la actividad. Listo. Ustedes ya la desarrollan y le damos en ver evidencia. Y tenemos el blog My Favorite Vacation, lo mismo, ingresamos, descargamos y acá a ustedes les aparece examinar equipo, desde ahí lo envío. Entonces vamos a revisar las actividades. Voy a dejar de compartir un momentico para que no haya problema de visualización mientras carga la actividad. Mientras tanto, hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces ya acá abrió el documento, volvemos a compartir. Entonces acá tenemos este documento que se llama My Favorite Vacation, que es la actividad se llama Evidence Blog My Favorite Vacation. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que describe your favorite vacation, include dates, places you visited, activities you did, means of transportation, some pictures. Entonces acá tenemos un ejemplo. Esa persona nos regaló una foto y nos dice, my favorite vacation was in 2005. Entonces, ¿qué deben hacer? Como ustedes van a hablar de una actividad pasada, ustedes deben usar el pasado. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, este es el sujeto, el verbo en pasado, was, y el complemento. Acá nos dice, I went, entonces es el sujeto, el verbo en pasado, ¿a dónde fue? A Venezuela. ¿Cómo viajó? Sujeto, verbo en pasado, complemento. Entonces, ustedes deben darle clic acá donde dice type
Yo porque acá no he habilitado. Y realizan la descripción. Entonces, pueden empezar igual, my favorite vacation was last year. Ya usted decide si fue el año pasado, la semana pasada, el verano pasado, o pone la fecha como está acá, in 2018. Eso hace 2 años. Y desde acá usted le da clic, cuando usted le da clic, inmediatamente le abre imágenes para que pueda subir la imagen. Entonces, para que no se enreden, ay, profe, es que eso no me deja poner, muchas personas no los enloquece y simplemente lo que tienen que hacer es darle clic y se le habilita. Bueno, esa es la actividad, una de las actividades que debe realizar. La otra actividad, momentos memorables, lo que usted tiene que hacer es contestar estas preguntas. Esto es un ejemplo. Acá vienen las preguntas con el ejemplo. Entonces, la pregunta es, when were you born? Y acá está el ejemplo. I was born on June 26, 1993. Recuerden que estos números se leen de 2 en 2. Y al final, cuando usted llena esa información, usted la debe guardar. La debe guardar, la debe enviar y debe añadir el link porque la debe guardar. La debe grabar, perdón. Pues la guarda, por supuesto que la guarda, pero la debe grabar. Ya les voy a explicar cómo hacemos la grabación. Where? Where were you born? I was born in Bogotá. What was your first school? My first school was, y ya dice cómo se llamaba el colegio en el que estudió y en dónde. Y luego de que hacen eso, van a ir a Bocaro, a Bugaroo, y simplemente le dan clic acá en grabar y empiezan a grabar. Hello teacher, these are my answers. Y comienzan con las respuestas. Por favor, leen pregunta y leen respuesta. When were you born? I was born on June 26, 1993. Where were you born? I was born in Ibagué. Y etcétera, ¿cierto? Hasta que lo finaliza, le da stop, le da guardar y compartir, lo copia de acá, o como acostumbra que lo señala, control C, y coloca el enlace en la actividad. Cosa que yo la escuche. Acá yo le voy a poner play. Hello teacher, these are my answers. Y comienzan con las respuestas. Por favor, leen pregunta y leen respuesta. When were you born? I was born on June 26, 1993. Where were you born? I was born in Ibagué. Y etcétera. Esas son las dos actividades que tenemos para esta semana que inicia, esta actividad 2 que iniciaría la semana que se me hizo la actividad, desde donde estábamos navegando. Se me perdió. Bueno, esas son las actividades que van a realizar. ¿Alguna pregunta? Para realizar esas actividades hay que revisar entonces el material de apoyo, el material central. Este material se llama What Happened. ¿Qué vamos a ver? Verbo to be en pasado,
es decir, was, were. ¿Qué otros temas? Hablar de fechas, años, décadas, siglos, el pasado simple, verbos regulares e irregulares, los momentos memorables como una de las actividades que vamos a hacer y algunos conectores para poder escribir y por supuesto vocabulario relacionado con las vacaciones, vacation. Recuerden que este material que yo lo tengo acá descargable, ustedes lo ven en la plataforma también de manera interactiva, multimedia, entonces ustedes ahí le van a pronunciar, estos avatares interactúan, preguntan, responden. Entonces, bueno, esto es para estudiar el verbo to be en presente, luego viene la conjugación del verbo to be en pasado, y de ahí en adelante. Entonces yo acá les traje una breve presentación, a ver si logramos visualizarla. Ustedes ahí están visualizando, siguen visualizando, jóvenes. Por favor me escriben por el chat de Zoom. Listo. Entonces, recuerden que utilizamos el pasado para poder hablar. No les voy a poner esta presentación en pantalla completa para poder estar pendiente de ustedes. El pasado es para hablar de eventos pasados o estados en el pasado. Entonces, ¿cómo se usa? Utilizo el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Lo que yo siempre les digo es, revisen el material. Por favor, yo acá les estoy dando como un contenido adicional. Pero si usted va al material, vea que el material le explica lo mismo. Le dice cómo hacer la afirmativa, la negativa, la interrogativa, cuál es la estructura, sujeto, verbo, complemento, que a la forma de interrogar va en diferente forma. Entonces, si usted es juicioso y se pone en la tarea de revisar el material, de estudiar el vocabulario, no necesita utilizar Google, que es lo que la mayoría hace, que utilizan los traductores en línea. Y cuando utilizan los traductores en línea, no están aprendiendo, uno, y dos, la tarea les queda mala. Porque es que por muy bueno que sea, la verdad es que tiene muchísimos errores, es una máquina, y simplemente si usted mete esta instrucción, ella está programada para que le salga otra. Pero entonces no tiene en cuenta los contextos. Acá está otra vez la forma como pregunto, niego, y tenemos ejercicios para realizar. Es un material muy completo. Acá estos son ejercicios de pronunciación, en fin. ¿Cómo se forma el verbo en pasado? El verbo en pasado es el verbo como nosotros lo conocemos en el diccionario, y recuerden que hay dos clases de verbos. Está el verbo regular, y al verbo regular, si usted ve, se le pone ed. Y al verbo irregular, el verbo irregular, hay una lista de verbos irregulares. ¿Cómo sé si el verbo regular o si es irregular? Le puede preguntar al diccionario, un buen diccionario. A ver, yo les abro acá un blog de notas para irles escribiendo simultáneamente. Listo, ahí vuelven a visualizar la pantalla.
A ver, yo miro si sí o si no. Me imagino que sí. Es que este no me estorbe acá para mostrarles. Un buen diccionario que utilizan es Word Reference, que utilizamos los traductores. Word Reference. Pueden buscar diccionarios en línea, no le crean a los traductores online, vayan directamente al diccionario. Un buen diccionario es Cambridge, otro también es Oxford. Usted simplemente le da Oxford Dictionaries, Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary. Pueden buscarla, ustedes le dan clic, ¿cierto? Buscan el verbo y ahí les aparece si el verbo es regular o es irregular. En este caso, en el ejemplo, estos verbos son regulares. Otra forma de saber cómo sé que un verbo es regular o irregular es con la lista de verbos irregulares. Entonces, ustedes le van a decir irregular, lo van a buscar, irregular verb list. Y la descargan en PDF, la conservan. Los diccionarios físicos, los que ustedes compraron para el colegio, ojalá no sea pues el Chicago, que no es tan bueno, no es tan buen diccionario, entonces pueden hacerlo pues en línea, por eso les recomiendo estos en línea. Pueden imprimirla. Generalmente todo diccionario bueno trae una lista de verbos irregulares. Entonces, simplemente le pongo ed. Start, started. Kill, killed. Jump, jumped. Vamos con la siguiente. Acá en el caso de estos terminan en E, entonces ya no es necesario ponerle otra E, simplemente se le pone la D. Entonces, agree, agreed, like, liked, escape, escape. En el caso, esto yo me imagino que lo aprendieron mucho en el colegio, las palabras que son monosílabos, si no se acuerdan, monosílabos, significan que tiene una sola sílaba y que tienen la estructura, terminan en consonante, vocal, consonante, como en el caso de stop, consonante, vocal, consonante. Plan, consonante, vocal, consonante. A esas se les duplica la última letra para poderle agregar el ed. Entonces ustedes ven acá stop, stop, plan, plant. Y están estos que terminan en i y estos también terminan en i. ¿Cuál es la diferencia? ¿Recuerdan cuando vieron presente simple? Nosotros tenemos la y y tenemos la y. La y es vocal, esto es en español y en inglés. Y la y es consonante. Por eso acá unas, ¿cierto? Transitan de una forma y las otras de otra. Si es vocal o es consonante, lo mismo que en español. Si yo digo yuca, en yu, la y es una y. ¿Por qué? Porque va acompañada de una vocal, ¿cierto? Es una consonante. Pero si yo digo lady, esta y, esto ya no es una y de yuca, sino que es una y, porque va acompañada de una d. Es una vocal acompañada de una consonante. ¿Cierto? Entonces ahí en D es, la puse al revés, ¿cierto? En D es una vocal. Entonces lo mismo pasa acá. Try. Try, esa es una Y. Y, por lo tanto, es una vocal. Carry, lo mismo. Carry, acá es una Y. Acá, play.
play. Acá es una consonante. Enjoy. Acá es una consonante. Y si ustedes se dan cuenta que cuando es una vocal, lo que yo tengo que hacer es que esta Y la cambio por la otra I y ahí sí le puedo añadir la ED. Y cuando es consonante no pasa nada, simplemente le pongo la ED. Entonces acá tenemos try, la cambiamos por I latina y le pusimos ED. Este es el pasado de try, tried. Lo mismo con carry, la cambiamos y le pusimos ED. Carry, carried. Y en play, play, played. Enjoy, enjoyed. Simplemente no se cambió, sino que se le añadió la ED. Esas son como reglas generales para formar, para añadirle la ED en el caso de los verbos regulares. Y estos son de pronunciación, que esto también debieron haberlo visto, entonces lo vamos a repasar. Recuerden que esa ED se pronuncia de tres formas. Se pronuncia como una D, se pronuncia como una T y se pronuncia como una ID. O sea, como D, T, o como IT. ¿Cuándo sé cómo pronunciar? Entonces ahí hay que saber de vocales. Si finaliza en un sonido, hay unos sonidos que son como mudos y hay otros que vibran. Eso lo sabemos cuando nos tocamos las cuerdas vocales. Entonces, por ejemplo, arrive, este es el verbo es arrive. En inglés termina en el sonido V, como en el sonido V. Y si usted hace el sonido y se toca las cuerdas vocales, vibran las cuerdas vocales. Entonces, como es un sonido, digamos que son sonidos que vibran, por eso se pronuncia como una D. Entonces yo digo arrive, arrived, con D. Si usted coloca, por ejemplo, en el caso de as, el sonido no es un sonido que vibre, este sonido no vibra. Usted se pone los dedos, la mano en las cuerdas vocales y usted puede pronunciar y no le va a vibrar. Esos sonidos que no vibran, entonces la ED suena como T. Entonces yo digo ask, asked. Entonces esta suena como T, como si yo pusiera estas vocales así. Y esta suena como si yo pusiera esta así. Arrived, asked. Y en el caso de las que terminan en T o en D, si terminan en T o si terminan en D, va a sonar ID. Entonces, en el caso de want, wanted, como si yo pusiera acá una I, wanted, perdón muchachos. Listo, estos son como claves de pronunciación. Y acá tenemos el resumen de cómo formar las oraciones en en pasado simple, forma afirmativa, negativa y en pregunta. ¿Cierto? Entonces es importante que ustedes siempre sigan esta forma, sujeto, verbo, sí, Fabián, disculpe. Sujeto, verbo, complemento. Entonces, si yo voy a decir, yo digo, I played the piano yesterday.
O en el caso de las vacaciones, que vamos a describir las vacaciones, entonces yo digo, I went to Canada 2 years ago. Entonces acá tengo un sujeto, que soy yo, un verbo en pasado y un complemento. Este verbo es un verbo regular, pero este es su otro verbo, pero este verbo es irregular. ¿Qué verbo es ese? Es ir. Y vea que el pasado de go no es go, sino que es went. ¿Por qué? Porque es un verbo irregular. Entonces es importante que tengan esa lista. Para negar, yo digo lo mismo, sujeto, pero acá antes de ir a colocar el verbo se pone como si fuera en presente y antes de poner el verbo lo niego con el auxiliar did y con la partícula de negación not. Esa es la forma de negar. I did not go to the market yesterday. Vea que acá yo ya no pongo went. El pasado de go es went. Pero como yo estoy acá utilizando un auxiliar, cuando utilizo auxiliar, esos auxiliares no se traducen, no tiene traducción. Esos auxiliares se usan para siempre, siempre. A ver, yo les coloco auxiliaries. Perdón, auxiliaries. En presente tenemos do y does. ¿Se acuerdan? ¿Y cuándo los voy a utilizar? Los voy a utilizar para oraciones negativas y para oraciones interrogativas. Y para la respuesta corta de esa oración interrogativa. Ahí los voy a usar. Esto en presente. En presente tenemos el sí, present, do, does. Y en past tenemos did. Siempre lo vamos a usar para estas dos oraciones. Entonces, recuerden que para negar va adelante de la negación y yo digo didn't o did not. Y el verbo va normal cuando está el auxiliar. Otro ejemplo, acá tenemos varios, ¿cierto? En negación. Acá, por ejemplo, tenemos I, you, he con cualquiera, didn't play football yesterday, didn't go to the cinema last night, I didn't do my homework. Acá el verbo es do. En cualquier momento nos saca la sesión, entonces volvemos a ingresar para poder resolver dudas si las hay. Acá el verbo es do, por eso no lo dejo de poner. Muchas personas dicen, pues es que como yo ya lo negué, ya lo puse acá en pasado, no. Esto digamos que es la expresión fija para negar. I didn't do my homework. I didn't go to class. Listo. Y ya acá al final de esta presentación, estos son como más ejemplos. Tenemos una pequeña lista de verbos irregulares. Yo los invito para que ustedes busquen esa lista. ¿Cierto? Le dan irregular verb list. Le pueden poner PDF. Vea, por ejemplo, acá tenemos este. La descargan y la tienen a la mano. Está la primera que es presente, la segunda que es en pasado y este es el participio pasado y esto se va a buscar para los tiempos perfectos, es decir, cuando ustedes ya están en un inglés avanzado, más avanzado. Chicos, ¿tienen alguna duda con respecto a las actividades? Con respecto a... Nos quedan 2 minutos. Por favor, levantan la mano si tienen preguntas o si no damos por finalizada
la sesión, agradeciéndoles el haber participado en ella. Recuerden que para las personas que no pudieron asistir, yo siempre les envío la grabación. Si usted asistió y es de los que se encuentran acá y están haciendo la actividad y no la entienden, no vuelven y la revisan. Listo. Recuerden que las actividades descarguen por favor, Jennifer, descargue el schedule, el cronograma de actividades a través del link schedule en contenido del curso proyecto schedule. Ahí aparece la fecha máxima de entrega de actividades, que es el 5 de agosto. Usted puede entregar todas las actividades si quiere el 5 de agosto. El problema es que si espera hasta el 5 de agosto y las actividades están malas, ya no las puede corregir. Y semana a semana yo les estoy enviando, en ese mismo cronograma de actividades les aparece de qué fecha va la semana. Entonces, por ejemplo, en la actividad 1 en la que estamos va hasta el miércoles. Yo el miércoles ya he finalizado de calificar todo lo que ustedes han enviado hasta el momento y les envío la lista de aprobados de esa primera semana. Si no se encuentra en la lista de aprobados, recuerden que siempre la pueden hacer. Como les digo, pueden hacerla hasta el 5 de agosto. La recomendación que les hago es que como máximo estén enviando todas las actividades de aquí al 25. Y las actividades ya se encuentran en la plataforma, como les mostré al inicio de la videoconferencia. Listo, jóvenes, mi Dios los bendiga, un feliz día, have a happy day. Así no me deja hablar ese carro que pasó, disculpen. Goodbye. See you. Con mucho gusto, Jennifer. Muchas gracias a ustedes por participar.